anhelaste conocer. A lo mejor está a tu lado el rey David, o está Abraham, o alguno de los famosos de la Biblia. Estás viendo nuevos colores. Estás viendo la majestuosidad del trono de Dios y Dios sentado en él. Jesucristo está sentado a la derecha de él. Te está diciendo: buen siervo fiel. O a lo mejor no te dice eso. Eso depende. Ya se acabó todo. Abre tus ojos. Voltea a verme. Ya estás ahí. Ya llegaste. Si tuvieras la oportunidad de regresar a la tierra, ¿regresaría? Honestamente, o sea, estás en el cielo. ¿Regresarías a la tierra donde está todo el caos ¿regresaría? Honestamente, o sea, si me preguntas a mí si regresaría, yo te diría que no. O sea, no. Me costó tanto trabajo llegar al cielo y regresar. ¿Pero qué crees? Que todavía no llegas al cielo. Esa es la mala noticia. No, perdón, la buena noticia. ¿Te acuerdas que en algún momento te comenté que solamente hay cosas que vas a hacer aquí en la tierra? Como creer. ¿Sí te acuerdas que te comenté? Bueno, pues no te comenté toda la gran lista de las cosas que haces en la tierra y que no vas a poder hacer en el cielo. Por ejemplo, si alguien te agrede, te vitupera o te ataca por causa del nombre de Cristo, solamente en la tierra tienes el honor de sufrir ¿cómo se llama? El oprobio, y de esa manera honrar a Jesús. En el cielo no, porque allá todos van a creer en Jesús. Ahora, hay más cosas que te puedo decir. Es una lista muy larga de cosas que haces aquí en la tierra y que no vas a tener que hacer en el cielo. Les decía la vez pasada, necesitas creer. En el cielo no necesitas creer. ¿Por qué no? Pues porque vas a tener de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Necesitas creer? Si lo tienes enfrente, no. La tierra es el único lugar para creer. Ahora, dicho de esta manera, te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y empieza hablando esta historia de una familia de 3 personas, 3 hermanos que eran amigos de Jesús. No dice la Biblia cómo los conoció, no dice por qué eran amigos, no dice, pero lo que sí dice es que había un hombre llamado Lázaro. ¿Cómo se llama? Recuerda que cuando la Biblia te habla de un personaje y le pone nombre, es una historia verídica. Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vamos a entender esto. Lázaro era amigo de Jesús. ¿Tú eres amigo de Jesús? Y a veces hasta los amigos de Jesús se enferman. Yo no estoy diciendo que tú te tengas que enfermar. Dice que vivía en Betania. ¿Con quién? ¿Con quién vivía? Con sus hermanas. ¿Cómo se llamaban? María. Escucha. María era la misma mujer que tiempo antes o tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. ¿Te acuerdas de esa María? Bueno, pues es
de la familia de Lázaro. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Otra vez te dice que estaba enfermo. ¿Qué tenía? No sé, pero estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Cómo le dijeron? No le dijeron tu amigo, le dijeron tu querido amigo. Le mandaron un WhatsApp y le dijeron: tu querido amigo está enfermo, muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, fue rápido a ver a Lázaro, porque era su, ¿qué? Su querido amigo. ¿Sí dice eso? ¿Tú qué harías si tienes tu mejor amigo, tu mejor amiga, y te manda un WhatsApp y te dice: estoy muy enferma o muy enfermo? ¿Qué haces? De volada, ¿verdad? Aunque viva allá en Chicomostoc o por allá. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Híjole, ese señor tiene muy buen sentido del humor. Dice: al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, solo hace unos días que la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás ahí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Bueno, déjenle sigo porque si no me emociono. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Qué inteligentes los apóstoles. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y aquí hay una palabra en esta versión Nueva Traducción Viviente que me impacta. Les dice: ahora van a creer. Híjole. O sea que hay 2 maneras de creer: de verdad y de mentira. No, ¿cómo crees? Sí. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? Híjole, no puedo poner un porcentaje porque a lo mejor me quedaría corto. Pero una gran cantidad de gente dentro de la iglesia cree de mentira. ¿Cuesta tanto trabajo creer? No. Te voy a decir la verdad, sí. Y ahorita te voy a decir por qué. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Híjole, ¿esa era fe? Esa era fe. ¿Cuál era su fe? Que iban a entrar a esa ciudad y ¿qué?
y que iban a apedrearlos y que los iban a matar. ¿Tenía fe de verdad o fe de mentiras? No, tenía una fe de mentira. O sea, sí, tenía una fe de verdad porque creía lo que estaba diciendo, pero esa es una fe de mentira. Tú no puedes creer lo que no es de Dios o la cuestión pesimista de la situación que está pasando en tu vida. Cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Dice que se queda 2 días más en el lugar donde estaba. No sé si caminó 2 días más o si Lázaro ya llevaba 2 días muerto cuando él se quedó todavía. El mensaje le ha de haber llegado tarde, porque no era un WhatsApp como ahora que llega, lo mandas ahorita y llega inmediatamente. No, allá los mensajes tenían que ser mandados por personas. ¿Mandé? No, no había carteros, mensajeros. Dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros. Entonces eso quiere decir que ya llevaba tiempo muerto mientras él espera. Y mucha gente, versículo 19, se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Yo quiero hacerte otra pregunta y quiero que la pienses bien. Recuerda, Marta era la mujer que estaba trabajando afanada y turbada cuando Jesús la fue a visitar a su casa. Y María era la que estaba a los pies de él, anonadada, escuchando lo que Jesús hablaba. Más o menos ubicas qué carácter tiene cada una. Una era muy aprensiva y la otra era de espíritu libre. Una pensaba con el lado izquierdo de su cerebro y la otra actuaba con el lado derecho del cerebro. No sé, ¿verdad? Están las dos ahí. Las están consolando. ¿Quién crees que estaba más triste? No lo contestes, solamente piensa. ¿Quién te imaginas que estaba más triste por Lázaro? ¿María o Marta? Dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salía a su encuentro. ¿Quién salió? Marta, la mayor. Salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa, no se había dado cuenta que había llegado el maestro. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí. ¿Marta tenía fe? Escucha, le dice, si tan solo hubieras estado aquí. ¿Tenía fe en Jesús? Sí. Mi hermano no habría muerto. ¿Sí había fe? Claro que había fe. Marta sabía que si Jesús hubiera llegado antes de que él muriera, Lázaro no hubiera muerto. Lázaro estaría vivo. ¿Tenía fe? Sí. Pero tenía fe en un Dios, en un Jesús presente. ¿Dónde voy? Dice, pero aún ahora. ¿Cómo? Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Pero aún así sigue teniendo fe en un Dios, en un Jesús presente. Jesús le dijo, ok, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. ¿Tenía fe? Sí, seguía teniendo fe. Jesús le dijo, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees tú? ¿Sí lo crees tú? Todo el que ¿qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, dice la versión Reina Valera 60, vivirá. Apenas está esto poniéndose bueno. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías. ¿Lo demuestra? Le dice el por qué cree. El Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. Como que María era la emocional, ¿no? ¿Con quién estaban? Con los que se lamentaban. ¿Qué estaban haciendo? Llorando. ¿Sabes? Solamente una persona emocional haría lo que hizo María. De meterse en medio de la multitud donde estaba Jesús y romper el alabastro, echarle el perfume y enjuagarlo con sus pies y llorar ahí con él. Gloria a Dios por la gente emocional. A mí me bendicen mucho y me emocionan, porque yo no soy muy emocional. La llamó aparte y dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida de su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. ¿Qué grupo de personas la siguió? Los emocionales. Bueno, es que hay tantas cosas en mi mente, pero bueno. Muchas veces se ha considerado a la gente emocional como gente que pues nada más son como llamarada de petate, ¿no? Pero yo te digo algo, la gente emocional es importante. Al igual que la gente que no es tan emocional. Hay un equilibrio, pero bueno. Cuando María llegó y vio a Jesús, ¿qué hizo? Híjole, imagínate, está Jesús ahí, llega ella toda loca, toda emocionada y de repente se le cae. Tú llegas y: Señor, qué gusto verte, un abrazo, por más emocional, un beso, ¿no? Pero dice que ella se cayó. Yo creo que se agarró de sus pies. Bueno, te voy a decir algo, algunos de los que están aquí lo harían. A lo mejor yo, que no soy tan emocional, también lo haría. Y entonces cae a sus pies. ¿Dónde voy? Y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra que cree en un Jesús presente. ¿Cuántas van? 2. Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, estaba a sus pies, y yo creo que estaba agarrada y estaba llorando. ¿Sí te la imaginas? Yo creo que tú dices: ay, yo no vengo con ella, ay, yo ni la conozco. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Dice otra parte, se enojó en su espíritu.
Jesús se enojó. Pocas veces se enojó, pero aquí estaba enojado en su espíritu. Pero también se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Ahora tú te preguntarás por qué se enojó. Que alguien me conteste, ¿por qué se enojó? Oye, pero la gente que se muere, pues ya se murió. Hay que llorarle, ¿no? Porque hay que llorar con el que llora y hay que reír con el que ríe. ¿No dice la Biblia eso? Entonces, ¿por qué Jesús se enojó? Porque de alguna manera no vio fe en que Él podía resucitarlo. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, bueno, del Nuevo Testamento, Jesús lloró. Oh, espérame, pues, se enoja en su espíritu porque los otros están llorando por la situación de su corazón y él llora. No entiendo. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto le amaba. Quiquirrín. Lo quería un montón a Lázaro. Pero otros decían, ¿este hombre sanó un ciego? ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado, según esta versión, cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. 39, versículo 39, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Yo no sé por qué a veces no entendemos o por qué no tratamos de entender los propósitos de Dios. Pero le está diciendo, quiten, ¿qué? La piedra. ¿Qué te imaginas tú? Está Jesús ahí, Él es el que está pidiendo. Tú, que ahora lo conoces, ¿qué te imaginas que va a hacer? Es que ya conoces la historia de Lázaro, lo va a sanar, lo va a levantar de entre los muertos. Pues sí. Pero Marta, como creía en un Dios en un Jesús de lo que ella podía entender, tenía fe en lo que ella podía entender. Nosotros la mayor parte de las veces solamente tenemos fe de lo que podemos entender. ¿Y sabes qué? Es algo que le duele en el corazón a Dios. Hay una fe, sí hay una fe. Pero es una fe de lo que podemos entender. Cuando que necesitamos ir a algo que no podemos entender, nuestra fe no funciona. No, ¿cómo? Gracias a Dios porque eso no pasa aquí. Porque ustedes tienen una fe de lo que no pueden entender. Ustedes creen las cosas que no son como si fuesen. Señor, hace 4 días que murió, debe de haber un olor espantoso. En la otra versión dice, debe de ya, sí. Jesús respondió, ay Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Pero Marta creía. A su manera, pero creía. ¿Qué no debería estar el Señor Jesús agradecido con Marta? Oye, Marta tiene fe. Le preparaba sus comidas. A ver, que se hubiera echado ahí a sus pies junto con María y que a ver qué comemos. A ver qué come el Señor.
Ella creía que Jesús podía resucitar a Lázaro después en la resurrección de todos los muertos. Para eso se necesita fe. Ella tenía fe, pero no creía. ¿En qué les dije? No tenía fe en lo que no entendía. ¿Sí te queda claro esto? No creas en lo que entiendes solamente. Pues sí, Señor, estoy enfermo, o alguien de mi familia está enfermo, sánale. Se muere. Bueno, Señor, cuando muera lo veré allá en el cielo y estaremos felices. Yo te la voy a poner más fácil. Ora por el muerto. Al fin es tu pariente, ¿no? Al fin tienes autoridad sobre él porque es tu casa o estás en la casa de tu familia. Yo no estoy diciendo que va a resucitar o no, porque eso le corresponde a Dios. Yo lo que estoy diciendo es que tú creas y a lo mejor aunque no era tiempo de volverlo a resucitar, el Señor lo resucita. ¿Cómo se llamaba este pastor? William Branham, que tuvo un accidente y oró por su esposa. Tienen un accidente de vehículo, la esposa muere en el accidente, el hijo logra salvarse, entonces va corriendo a ver a su papá, el papá está gravemente herido. Y entonces le dice, ¿tu mamá? Y el hijo voltea y le dice, ya se murió. No me acuerdo si le dijo, tráeme a tu mamá, o llévame a tu mamá, y le dijo, acércame a tu mamá. Y entonces él, mal herido, le pone la mano a la esposa y la esposa resucita. Y él se muere. Y yo una vez platicando con la pastora le decía, bueno, ¿y por qué no se puso la mano sobre su cabeza? Sí puedes pensar en eso. No, pastor, es que los dones no son para uso personal. Yo creo que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero muéstrame en la Biblia donde dice que los dones no son para uso personal. Un pasaje, un versículo. No para todos, ¿no? Pero él se muere y la esposa resucita. Es que lo que yo pienso es que él tenía una fe de lo que podía entender, pero no tenía una fe de lo que no podía entender. Así que corrieron la piedra a un lado y entonces que sale la peste de Lázaro. ¿No dice? ¿O sí dice? No, pero lo más seguro es que salió. Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, escucha esto, Padre, gracias por haberme oído. Y yo creo que está hablando con el tono de voz que yo estoy hablando. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó. Primero habla en voz alta para que escuchen todos los que están ahí, pero después tiene que gritar para que lo escuche un hombre que está dentro de la tumba, envuelto en vendas, estaba como momia. Y lo más seguro es que también le habían vendado la cabeza junto con las orejas. Y había que gritarle. ¿No te parece increíble esto? Lázaro,
sal de ahí. No le dijo resucita. No le dijo, ¿qué le hubieras dicho tú? Levántate de entre los muertos. ¿Qué le dijo? Sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Esto está bien increíble. Yo no te estoy mandando que vayas a las tumbas y ores, pero al menos empieza a activar tu fe para creer que tú tienes una sustancia puesta por Dios que es antibacterial, anticáncer, antidiabetes, antisida, anti cualquier cosa. Como si fuera un gel. Y que tú cuando sales y el virus o un virus viene, tú puedas creer que se muere. Mira, hay una creencia en el pueblo de donde eran mis abuelos, de donde es mi papá, que una mujer cuando está embarazada crea ciertas sustancias en su cuerpo que la protegen. Yo no creía eso. Hasta un día que está mi abuelita, estaba embarazada. Ay, todavía mi abuelita se embarazó. Sí, pero yo no estaba, no creas que yo estaba, no soy tan viejo. Estaba en la cocina embarazada y ella escupió un alacrán que iba pasando. Y de repente dicen que el alacrán empezó así como, y se murió. Yo no creía eso. Pero una vez fue una prima que estaba embarazada a la casa y entonces se recargó en la pared de adobes y yo creo que el alacrán se metió y sentía calientito ahí atrás de la cabeza. Y entonces cuando se quita, ven el alacrán y le dice mi abuela, escúpelo. Y ella, pues más moderna, le dice, ¿y cómo para qué? Le dice, escúpelo. Ahí sí estaba yo. Y entonces lo escupe. Yo no sé qué tino tenía, y le cayó encima el alacrán. ¿Y qué crees que pasó? Se murió. Y yo dije, ¡wow! Yo no era cristiano, obviamente. Tenía como 11 años. Años después, cuando yo me convierto a Cristo, voy a ayudarle a mi abuelo al campo, a regar. Y entonces pues tenías que quitar las piedras que obstruían el canalito por donde pasaba el agua. Entonces yo meto mis manos abajo de las piedras y yo siento que algo se mueve, pero muchas cosas. Entonces levanto la piedra, la volteo a un lado y ¿sabes qué había? Yo calculo que había como unos 10 alacranes, que yo creo que era un nido de alacranes, y cuando yo apreté la piedra, imagínate el peso de la piedra y los alacranes entre la piedra y mi mano. Entonces ya cuando la volteo, los alacranes con la cola así. ¿Y te digo qué pasó? Nada. Ni uno me picó. ¿Y sabes qué entendí en aquel tiempo que estaba más loco que ahora? Así debe de ser. Porque Dios ha puesto una protección entre los alacranes y mi vida. ¿Cómo lo sé? Porque tiempo después se le escapa un enjambre de abejas a mi abuela de un cajón que tenía
y se suben al árbol que estaba ahí de limón, me parece que era el árbol de limón o de lima, no me acuerdo, pero estaba alto. Entonces mi abuela me pone una bolsa de mandado de esas que tienen hoyitos y me la amarra con un lazo y me puse una playera con manga larga y unos guantes. Y entonces me subo al árbol con una escalera. Ella, muy inteligente, mi abuelita, agarra la manguera y les empieza a echar agua a las abejas. La verdad es que estaban entumidas las abejas. Entonces yo subo, agarro mi tío que estaba abajo, agarra el cajón, lo sostiene y yo llego con una cuchara y empiezo a hacer esto con las abejas, a echarlas en el cajón. Y me di cuenta que verdaderamente estaban entumidas y caían, hasta se oía como pegaban las abejas. Y entonces me volteo así y veo al lado del árbol y veo que a la vuelta había más abejas. Pero a esas no les había tocado el agua, no estaban entumidas. Entonces cuando yo meto la cuchara, se vuelan y ¿saben qué hacen? Se vienen sobre mí así. Y yo dije, tengo protección. Traigo mi bolsa de mandado en la cabeza, traigo mi camisa de manga larga y traigo guantes. No me pueden hacer nada. Lo que yo no sabía es que atraviesan los aguijones alguna ropa que no es tan gruesa. Y cuando empiezo a sentir los piquetes, es como si tuvieras un pedacito de carbón encendido ahí. Así se siente. Entonces me bajo rápido y me voy corriendo. Y cuando volteo viene la parte del enjambre que no estaba mojada atrás de mí. Entonces yo corro más rápido. Mira, yo corrí, quién sabe cuánto, de abajo de donde estaba el rancho hasta arriba de un cerro. Hasta allá me dejaron perseguir las abejas. Entonces ya regresé. Pero por la adrenalina no solamente tenía aguijones en los brazos, yo no había sentido que en el pliegue donde mi abuela había amarrado la bolsa había un espacio pequeño. Todo ese espacio estaba tapizado de aguijones. Yo sentía que se me iba el calor y se me bajaba y me subía y ya llegué con mi abuela. Yo ya era cristiano, tenía unos cuantos meses de ser cristiano y yo le dije, Señor, tu palabra dice que hollaré sobre serpientes y escorpiones y sobre todo mal del enemigo y no me hará daño. Le digo, estos no son serpientes ni tampoco son escorpiones, pero tienen veneno. Entonces ya llegué con mi abuela, mi abuela estaba bien apenada, me quité la camisa y mi abuela empezó a contar. Me quitó la bolsa y con un cuchillo me raspaba como si estuviera raspando un marrano que le están pelando ahí. Y me quitó los aguijones. Y yo le pregunté, ¿y por qué con un cuchillo? Y me dijo, es que si yo agarro cada aguijón y lo jalo, voy a inyectar el veneno que pueda estar en el aguijón. Y yo dije, wow, entonces con el cuchillo raspas y no aplastas el aguijón. Yo dije, wow, pero yo sentí un ardor en el cuello. Fueron 87 los que tenía en los brazos, más todos los que no pudo contar que tenía en el cuello. Cuando yo fui delante de Dios, mi abuela estaba esperando que me diera una fiebre muy alta o que me hinchara con tantos y que empezara a dejar de respirar. Estaba espantadísima y yo le dije, no te preocupes, abuelita, el Señor me cuida. ¿Sabes qué me pasó? Nada. Una fe sencilla, porque es una fe sencilla. Tú dijiste, tú haces. Tú me prometiste, tú me cumples. Pero ¿sabes que esa fe va degradándose conforme vas caminando en el Señor?
Debería de ser todo lo contrario. Debería de ser una fe que va creciendo, creciendo, pero eso depende de ti, no depende de Dios. Versículo 45. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero hay que leer bien. ¿Los que estaban con quién? No dice que los que estaban con Marta. Con Marta no había nadie. Bueno, en el momento que sale a ver al maestro está sola. En el momento que sale María, salen todos los que estaban con ella, ¿sí o no? Eran emocionales. Gloria a Dios por los emocionales. Y entonces dice que los que estaban, aquellos emocionales, aquellos chillones, aquellos que estaban con María, ¿qué crees? Creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda este hombre realiza muchas señales milagrosas. Hay que darle trabajo aquí en el templo. Vamos a poner un área de sanidades aquí en el templo. Entonces, todos los que vengan enfermos, vayan con este hombre. ¿Qué dijeron? Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Dile al que está al lado, estos no tenían fe. Porque también hay de los que tienen fe, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Fe de mentira y fe verdadera, pero también están de los que no tienen fe. En el templo. Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Y lo dijo por una revelación del Espíritu. Y dice en el versículo 53, así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿De qué tipo de fe tienes tú? La que cree o la que tiene fe en ¿qué? Falsa o fe verdadera o de a tiro, no hay fe. Porque también dentro de las iglesias hay gente que no cree, porque no es natural. Creer no es natural. Señor, ayúdame porque necesito esto. Y entonces llegan de tu trabajo y te dicen: oye, te vamos a ascender y te vamos a pagar más. O te llegó este bono. Ay, gracias, Señor, porque me bendeciste. Y si eso no era de parte de Dios, que yo no lo dudo, pero ¿y si no? Será una consecuencia del trabajo. O yo voy a dar esto para el Señor porque sabes que cuentas con eso. Cuentas con eso. Ya sé, tengo mi cuenta, tengo unos 1,000 pesitos, voy a bendecir. Pero ¿qué pasa cuando tú determinas bendecir sin tener nada en tu bolsa?
Una es fe en lo natural, en lo que hay, y otra es fe en lo antinatural, en lo que no hay. ¿Ves cómo siempre se mueven estos dos tipos de fe? Señor, yo te pido que sanes a mi hija. Saquen las pastillas, échenselas todas. Inyéctenla. Llévenla al médico. Y los médicos hacen un trabajo extraordinario. Y tú dices, gracias, Señor, porque tú la salvaste. Bueno, sí. Pero también hay gente que hace lo mismo y gracias, Santorito, porque tú salvaste a mi hija. Gracias, San Huitzilopochtli. ¿San qué? San Huitzilopochtli, labrador. No, espérame, eso no es fe. Fe es cuando todas las cosas están contrarias a ti, cuando que las cosas no están a favor tuyo y tú sabes que Dios te ayuda. Y tú llegas y le dices, Señor, por favor, ya te tardaste, por favor, por favor. No, cuando llegas y le dices, oye, ¿y por qué te dice tu mamá, tu tío, tu primo? Oye, ¿por qué estás tan tranquila, tan tranquilo si estás con esta situación? No, es que yo estoy confiando. Mira, ni la mayor farmacia de especialidades, ni la más grande farmacéutica, droguería o como tú le llames, ninguna hierba, ninguna que venden ahí en el Benito Juárez, ninguna se compara con el arsenal que tiene el Espíritu Santo para ayudarte. Pero necesitas fe. ¿Fe en qué? En Jesús. Ni siquiera fe en la manera en la que Dios va a sanar a tu familia. No, ¿sabes qué, Jesús? Te creo. Tu palabra dice que por tu llaga, ¿qué? Fuimos sanados. ¿Se acuerdan cómo va todo el versículo completo? Molido fuiste por nuestros pecados. El castigo y por tu llaga hemos sido sanados. Ya lo agarraron a palos al Señor. Ya le pusieron una corona de espinas, derramó hasta la última gota de su sangre, al grado que cuando le atraviesan la lanza ya no sale sangre, sino agua con sangre. Empezó a derramar sangre desde el huerto del Getsemaní cuando estaba orando. Lo destrozaron, le arrancaron la barba, lo desfiguraron. Porque tú te lo imaginas bonito, pero dice la Biblia en el libro de Isaías que le iban a arrancar la barba. Yo no sé tú, pero si te jalan un cabello, se siente feo. Jálate un cabello de aquí de la nariz y se siente feo. El dolor más grande, más largo. Pero si alguien te agarra la barba, yo hice esto porque es como si te la enredaras en los dedos y luego la jalas, no se vienen los cabellos solitos, se viene con todo y piel. Eso fue lo que pasó con Jesús. Y Él lo hizo para que tú puedas creer de una manera sencilla y perfecta en Él. Yo ya lo hice todo, dice el Señor, tú solamente cree en mí. Cree que yo anduve sobre la tierra. Cree que yo hice milagros, como lo que acabamos de leer. Lo único que te pido es que tú creas que yo estoy contigo.
Es lo único que yo te pido, porque no puedes hacer más. ¿Sabes qué? Mi fe no es de que viene el que trae cáncer y como soy tan poderoso, le voy a echar los rayos láser y le voy a quemar el cáncer. No, mi fe llega al punto de decir, Señor, sánale. Y entonces llega el Señor con todos sus superpoderes y entonces, ¿qué necesita? Pues vamos a ponerle un cerebro nuevo. No, porque si no, no va a pensar nada. Vamos a ponerle un pie con 5 dedos, porque tenía 6. Pero a veces nosotros ni siquiera creemos que Dios puede hacer algo tan extraordinario como eso. Termino. Estaba leyendo una historia, un testimonio de un hombre que se había operado. Se hizo mujer y se puso senos falsos, prótesis. Y entonces él llega a Cristo, empiezan a orar por él y de repente empieza a salir el líquido de sus senos falsos entre la piel. Eso es un milagro. Y después pasan al muchacho como todo un hombre y él empieza a contar su testimonio. Hay gente que no cree esto. ¿Cómo? Hay gente que no cree que Dios pueda hacer algo así. Oye, pero no tiene mano y vamos a orar para que le salga una nueva. No, ¿cómo crees? Vamos a orar para que no le duela la mano o el tronquito. ¿Tú crees que Dios puede hacer aparecer una mano donde no hay? Hasta el día de hoy Dios sigue siendo Dios. Hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. El único problema que ha habido desde hace más de 2000 años, y yo creo que mucho antes, es que la gente no cree. Mira, ahí te va. Tienen fe que existen las sirenas. Tienen fe que todavía hay unicornios en la tierra. Les dices, es que la tierra es plana y lo creen. Y yo digo, ¿cómo carambas hacen eso? Y no pueden creer, estoy hablando de cristianos, y no pueden creer que el Señor pueda hacer un milagro extraordinario. Si ni siquiera pueden creer que Dios te pueda dar de comer ese día que no tienes dinero. Y no los estoy regañando, ¿no? Porque tú eres de los que creen en las cosas extraordinarias de Dios. Ponte de pie un momento, por favor. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron en Facebook. Un saludo y una bendición para todos ustedes. Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. No sé cuál sea la circunstancia en la que te encuentres. Tal vez hay tristeza a tu alrededor, tal vez hay incertidumbre, tal vez no estás feliz con las circunstancias que te rodean. Pero hoy yo quiero recordarte que Jesús tiene un plan para ti. Hoy yo quiero recordarte que Dios tiene cosas impresionantes para tu vida y quiero leerte un versículo. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes?
Si tú estás viéndonos justo en este momento, yo sé que es parte del plan de Dios. Y si tienes esa inquietud en tu corazón y sabes que necesitas algo más, eso que necesitas es Jesús. No sé si hayas intentado cubrirlo con alguna otra situación, pero yo quiero que tú sepas y que seas consciente de que Jesús es lo único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que si tú estás convencido de que necesitas a Jesús, de que necesitas esa gracia, ese amor y esa misericordia para tu vida, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Para qué es esta oración? Es para que tú estés plenamente confiado de que Jesús es el Señor de tu vida, de que Él se convierte en tu Dios y que tú pasarás una eternidad con Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy soy consciente de mis errores. Soy consciente de que no hay nada más que pueda cubrir mis pecados. Y yo te pido que con tu amor, que con tu sangre y que con tu misericordia rodees mi vida. Vengas, me limpies y me hagas salvo y justo delante de ti. Yo quiero estar la eternidad contigo. Quiero que las circunstancias de mi alrededor no importen más que tu presencia. Yo te invito, te abro mi corazón y te pido que seas mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy tu misericordia se ha encontrado conmigo. Gracias porque hoy tu amor me está rodeando y yo creo en mi corazón profundamente que hay salvación para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, tú puedes ser ahora consciente y puedes estar confiado de que Jesús está contigo, de que Él está en tu corazón y de que la eternidad, tu eternidad, está segura con Él. Si has estado siguiendo nuestros mensajes, yo te invito a que nos acompañes. Si puedes compartir este mensaje con alguien más, va a ser de gran bendición y puedes transformar la vida de otra persona. Que sea un excelente día.